Bueno, como pueden ver, este es el verano que tenemos en los Alpes. Un verano muy suave. En este momento está lloviendo mucho, no sé si se aprecia, pero está lloviendo mucho. Y tenemos una temperatura de 15 grados tan solo. Y para hoy la máxima no va a superar los 19 grados, mientras que mañana no superará los 18 grados. O sea que imagínense, en mi dormitorio, aquí no hay aire, evidentemente, 22 grados. Llevo casi todo el verano, 22 grados, sin aire acondicionado, excepto el aire acondicionado municipal, que es el abrir la ventana. Pero la ventana la abro por las mañanas para ventilar y luego la cierro, porque si no hace un poco demasiado fresco. Así que ya ven, la verdad es que esto es saludable para el cuerpo, no pasar tanto calor. Hola a todos, muy buenos días desde serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos. Tras esta introducción meteorológica, ¿no?, que hemos tenido, ya empezamos con el vídeo oficial, ya en el estudio, con el micro bueno y dispuestos a trabajar durante una hora para hablar de mercados. Bienvenidos al vídeo de las 4 claves de la semana, que ahora termina. Ya saben, clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa de fontanería de mercado y clave de cosas varias. Empezamos a grabar hoy sábado 17 de agosto. 17 de agosto, caramba, mañana es mi cumpleaños, no me acordaba, me acabo de acordar de repente. Ay, Dios mío, qué desastre. Bueno, pues las 9:34 son en este momento. Hoy he podido dormir un poquillo más. Es que desde que estoy con estos vecinos suizos, como se acuestan tan pronto, pero que se acuestan pronto y se levantan tarde. O sea, que es ideal, ¿eh? O sea, son los vecinos ideales. Se acuestan pronto y se levantan tarde aquí. No como los que tenía antes en España, que se acostaban cuando les daba la gana y se levantaban a las 7 de la mañana. Bueno, pues empezamos a grabar a las 9:34. 6 horas menos hora de Nueva York. Espero que estén teniendo una buena semana. Muchos de ustedes me imagino que estarán de vacaciones, estarán descansando, hay que aprovechar que luego llega el trabajo duro de nuevo. Yo por mi parte, ya saben, no creo conveniente tomarme vacaciones en verano porque el mercado se mueve demasiado en verano. Ya nos tomaremos algunos días en Navidades o esto. De momento, ya saben mi lema: money never sleep, el dinero nunca duerme. Así que aquí estamos al pie del cañón. Mucho trabajo esta semana, mucho lío, he tenido que moverme, he tenido que viajar, como ya saben, y un poco de lío. No me ha dado tiempo a ver series y nada de nada. He visto alguna película antigua, que aquí cuando no tienes ganas de ponerte a cambiarte la VPN, porque si no, no se pueden ver las cosas de España y demás, pues aquí lo único que hay es el canal 1 internacional. Y ayer por la noche pusieron Un franco 14 pesetas, una película que siempre me ha gustado mucho. Hacía tiempo que no la veía, no me acordaba mucho, ayer la estuve viendo, de migración a Suiza, precisamente años 60. Está muy bien, la recomiendo, es una comedia muy divertida, muy bien hecha y muy agradable de ver, y que refleja una realidad que tuvieron nuestros padres, bastante curiosa. Bueno, menos mal que este fin de semana empieza la liga, tenemos fútbol ya y nos vamos a resarcir de estos 2 meses de sequía que nos han dejado. Si les parece, vamos a empezar con un poquito de propaganda y nos vamos ya al mercado. Les recuerdo que sigue el periodo de matrícula abierta en Intefi Escuela de Negocios para la 10ª edición del máster. El máster empieza en octubre. Si están interesados, no se lo dejen. Llamen a los teléfonos de Intefi. Allí siempre hay gente que entiende mucho del máster, que se lo sabe de memoria y les puede resolver cualquier duda, cualquier tema económico, cualquier cuestión. No duden en llamar. Ahora hay una rebaja por pronto pago de casi un 30%. Aprovechenla porque la verdad es que merece la pena. También les recuerdo que si entran en Gloversia
con V, Gloversia con V, que mucha gente que dice no la encuentro, y la está poniendo con B, Gloversia con V.com, pueden encontrar todas las estrategias de las que tenemos montadas, en opciones, todas las cosas y demás. Llevo ya varias semanas comentándoles que estamos preparando una nueva estrategia. Tenemos un montón, tenemos 3 de fondos indexados, tenemos 3 de opciones, tenemos 2 de SICAPs, un fondo de renta variable de Estados Unidos, y vamos a complementar con una que me ha pedido mucho la gente, que la hago yo en exclusiva, como otras varias, que es sobre futuros del SP500. Nos vamos a mover ahí. Ya he anticipado algunas cosillas. Bueno, pues hoy pronto la pondremos en marcha ya. Vamos a aprovechar esta estrategia. Un momentito. No, esto es el ChatGPT. No toca esto ahora. Esto. Aquí ya doy como una pista. Este es el resultado final de los backtesting que muy cuidadosamente he estado realizando. Esto se ha hecho también en real, pero quería hacer un backtesting desde más atrás para hacerlo bien. Esta estrategia se va a aplicar, ya que en la multimercados, como saben, no podemos aplicar la estrategia de opciones al 100% porque no nos deja la gestora y hay un montón de problemas regulatorios y de todos los colores. Pues la parte que no puede hacerse en opciones, que es muy fuerte, la que no se puede hacer, desgraciadamente, pues la vamos a hacer con esto. Vamos a complementar las dos cosas y creo que va a funcionar muy bien, creo. En la multimercados solamente. La dinámica sigue su marcha, que va una marcha muy, muy buena, creo yo, muy tranquila. Bueno, pues esto es lo que más o menos puede conseguir la estrategia. Me va a costar mucho trabajo, bueno, me está costando mucho trabajo porque esto ya hace tiempo. Me va a costar mucho trabajo porque hay que moverse con gráficos bastante a corto plazo, gráficos horarios, porque si no las vueltas son muy violentas y hay muchos problemas. Pero observen dónde está la gracia de lo que he estado preparando y de lo que creo que puede funcionar muy bien. Yo ya saben que soy muy alérgico a los drawdowns. Los drawdowns son inevitables y evidentemente algo tiene. Ya hablaremos de cifras cuando llegue el momento, que será muy en breve. Pero observen el SP500, que es la línea azul, el drawdown del 18, observen lo que nos pasa a nosotros. Esta caída de aquí, observen. La caída que se produjo en la gran tendencia bajista del 2022, ¿ya ven? O pues los periodos un poco torcidos que tuvo durante el 2023, también hubo algo, pero muy poca cosa. Entonces, como ven, es posible que la estrategia se retrase algo en las subidas, pero fíjense el acumulado de $100 al cabo de los años con la estrategia y el acumulado de $100 al cabo de los años con el SP500. Claro, la gracia está en que puede que gane algo menos, tampoco una cosa exagerada en las subidas, depende cómo haga la subida, le puede costar más o menos, pero claro, como en los periodos bajistas también le da igual, porque es una estrategia que usa cortos y largos, y ahí es donde ha estado lo que más llevo mucho tiempo puliendo, los cortos. Pero esta toma largos y cortos, si se desploma, como pasa en el 22, pues esta gana. Lo que no le va bien son los laterales, evidentemente, pero esta en las tendencias bajistas se engancha como una lapa ahí hacia abajo y las alcistas también. Entonces es muy todoterreno. Ya digo que se va a aplicar en breve a la multimercados y también se pondrá a disposición de las entidades que asesoramos. Ya saben que no asesoramos directamente a particulares, sino solo a entidades que a su vez son con las que ustedes pueden contactar en breve. Al final aquí están las cifras un poquito resumidas de rentabilidades anualizadas, de volatilidades, peor mes, estrategia la primera, y el ratio rentabilidad-volatilidad, la estrategia lo tiene bastante más alto. Es un poco trabajosa, pero me da igual. Esto es un producto que se había demandado mucho, fácil de entender, fácil de saber por qué bajará la estrategia y por qué subirá y por qué se quedará estable, muy fácil de entender, sin complicaciones. Vámonos al mercado. Bueno, pues una semanita de toma pan y moja como para irse de vacaciones en agosto, ¿no? Como les decía antes. Me faltan todos los papers habituales, todo el mundo se ha ido de vacaciones, no tengo los papers de Goldman de cierre de ayer, no tengo el paper de Goldman ese de resumen semanal, que nos viene muy bien para centrarnos,
El único que está como yo al pie del cañón todo el verano es Hartnett, que sí que ha hecho su paper como siempre, lo veremos después despacito. Así que bueno, pues voy a intentar centrar un poco el mercado sin la ayuda de estos papers que uso habitualmente, pero no nos hace falta tampoco los papers. Vamos a ver. Si hay algo importante en la semana, es lo que ha pasado con la volatilidad. Y lo vamos a ver en un solo gráfico. Fíjense este gráfico de Charlie Vilello, que suele hacer, la verdad que hace gráficos estupendos. Es una cuenta de Twitter que les recomiendo seguir porque trabaja el mercado muy bien. Bueno, lo que ha pasado posiblemente no lo volvamos a ver en muchos años. Prácticamente seguro que no lo vamos a ver en muchos años. A lo mejor yo, que ya soy más veterano, más senior, igual ni lo veo ya. Pero los que son más jóvenes les va a costar volver a ver esto, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Estas cosas se pueden ver cada 20 años. O una cosa así. Pues miren por dónde la acabamos de ver. La acabamos de ver. 138% de subida del VIX, al cual mucho me temo que le hace falta pasar por el taller. Mucho me temo que le hace falta pasar la revisión de los 100.000 kilómetros, porque está haciendo unas cosas muy raras últimamente y empieza a dar muestras de que tiene problemas de cálculo, problemas metodológicos. 138% de subida en 3 días el señor Don VIX, Mr. VIX, Monsieur VIX, 138% de subida en 3 días, Monsieur VIX. Esto es una barbaridad. O sea, esto ha descuaningado a todo bicho viviente, los hedge funds, a los grandes fondos, a todo el mundo. Menuda la que lió con esto. Para luego, pero si esto fue sorprendente, esto sí que había pasado alguna vez en la historia, aunque estamos hablando de que esto puede haber pasado desde que existe el VIX 3 o 4 veces como mucho, y estamos hablando de 20 y tantos años. Pero es que lo más impactante fue lo que vino después. Cuando las 2 veces anteriores en que se vio una subida del VIX tan bestial como esta, que si no me equivoco, pues fue, así de memoria, en el crash del COVID y antes en la gran crisis financiera del 2008. En ambas ocasiones, el VIX, para volver a regularizarse, tardó 30 semanas aproximadamente. Uno creo que fueron 29 semanas y el otro 39 semanas. E históricamente eso es lo que había pasado siempre. Cuando el VIX tocaba un pico de volatilidad como este, tardaba mucho en volver a regularizarse. Bueno, pues esta vez lo ha hecho solo en 9 días. Nunca en la historia había pasado esto. Incluso en cálculos teóricos que hacen, porque el VIX existe desde que existe, pero hay bancos de inversión que han hecho cálculos del VIX hacia atrás usando modelos sintéticos y haciendo simulaciones, ¿no? Hasta el crash del 29. Ni haciendo simulaciones hacia un siglo atrás se ve algo como esto. O sea, es totalmente anómalo que la volatilidad haga esta V, un 138% en 3 días y un 62% de caída en 9 días. O sea, vamos, hacer una V, pasar de un VIX 15 a un VIX 65 y volver a un VIX 15, todo eso en 12 días. Nunca se había visto antes en la historia. Estamos en un mercado más raro que un perro verde. Entonces, a mí me da la sensación de que este pico que vimos aquí fue un grave error metodológico, culpable el Chicago Board, el Chicago Mercantil, que es el propietario, que es los que están haciendo estos cálculos. Esto sucedió, si recuerdan, además durante el mercado de preapertura, mercado nocturno para Estados Unidos, y a mí me da la sensación de que jamás fue real este pico de volatilidad. Pero ahí estuvo, y todos los productos que estaban linkados a estos, pues se montó un lío de muchísimo cuidado. Entonces,
esto ha sido clave en la semana. Un mercado que estaba teóricamente muy nervioso y un mercado que ahora está completamente tranquilo. Pero es totalmente atípico esto. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que es que el pico de volatilidad fue un tanto irreal. Hubo un pico de volatilidad, pero no tan exagerado como pareció. En cualquier caso, quien desencadenó el pico de volatilidad fue el carry trade, aunque realmente posiblemente no fuera tan exagerado. El carry trade, las ventas masivas del carry trade generaron este lío. Fue Japón el que nos la ha liado. Las cosas que hace el Banco Central de Japón nos pueden parecer inocuas. Mira, qué curioso. Los japoneses, ¿no? Son muy curiosos. Como cuando van por ahí que te vas a ver el acueducto Segovia y te ven más japoneses que españoles ahí mirando, todos juntitos ahí, todos tan risueños y tan graciosos. Sí, serán muy graciosos, pero el Banco Central de Japón nos va a acabar por tocar las narices al resto de economías, teniendo en cuenta la facilidad de contagio que hay de unas cosas a otras. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Japón ha hecho un disparate que deberían haberlos echado a todos hace ya tiempo, y perdonen mi dureza. Bueno, la verdad es que todos los bancos centrales están haciendo disparates monumentales, pero el disparate del Banco Central de Japón ya roza el delirio. Porque esta gente se ha liado a comprar la mitad de la bolsa japonesa, la mitad de la deuda que se ha emitido, o toda la deuda, ya no sé, he perdido la cuenta. Casi toda la deuda que se ha emitido últimamente en Japón. Un intervencionismo rayano ya en el disparate absoluto. Su balance en proporción a su economía es una locura. Esto lo ponía Pablo Gil el otro día en su Twitter. ¿Pero ustedes se creen que esto es normal? Esto es el balance del Banco Central japonés comparado en azul, comparado con el balance de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de Estados Unidos, en función de su Producto Interior Bruto, es decir, en proporción a su economía. Lo de Estados Unidos es bastante fuerte, pero ¿y lo de Japón? Miren a dónde está. Es que el balance del Banco Central japonés, pues no sé cuántas veces más, así como 6 veces mayor que el de la Reserva Federal. Se les ha ido la cabeza, claro. Hasta ahora, sí, bueno, están ahí en un rincón, están tan lejos. Bueno, son así, que los japoneses son así. Los japoneses son así, pero ellos fueron los culpables de provocar una grave crisis de liquidez. Con sus últimas medidas, provocaron esa caída del 12% del Nikkei de la semana pasada y provocaron el que se deshicieran de forma masiva las posiciones de carry trade. Es decir, endeudarse en yenes japoneses e invertir en activos con otras divisas, por los tipos de interés tan bajos que tienen en Japón. Entonces, estos han montado un pastel ahí que nos creemos que lo que pasa en Japón es exótico, pero estamos muy equivocados. Lo que pasa en Japón influye una barbaridad en los mercados actuales. Y si no, miren esto. Para no hacerlo como siempre se hace con el dólar, con el euro, observen cómo se mueve el euro contra el yen. Vamos, esto es un reflejo de las operaciones de carry trade. Y miren cómo se mueve el bono americano a 30 años. En su rentabilidad. ¡Qué alta correlación! Este es un gráfico que publicó Zero Hedge el otro día. Vamos a ver la parte de abajo, que la de arriba es un poco compleja de entender. En negro tenemos al Nasdaq comparado con los bonos americanos a 30 años. Es decir, que cuando sube la línea negra significa que el Nasdaq lo está haciendo mejor que los bonos y cuando baja al revés. En suma, la línea negra lo que nos muestra es la fortaleza del Nasdaq plagado de los 7 magníficos y valores así. Y en verde pues podemos ver pues un cruce con el yen japonés, que aquí han escogido el euro contra el yen. Al final, lo que pretenden decir en este gráfico es que en negro lo que podemos ver es un poco el tema de la inteligencia artificial, que es lo que está detrás de esas subidas y bajadas del Nasdaq últimamente, y en verde el carry trade. Entonces, cuando se producen ventas masivas del carry trade, como vemos aquí en la parte final del gráfico, también la inteligencia artificial, el Nasdaq, sufre mucho. Y al revés, como durante esta semana lo que hemos visto es, nos lo decía Bloomberg ayer, que se habían reconstituido las posiciones de carry trade en una gran medida,
como un 30-40% de subida en la semana, inmediatamente los 7 magníficos han reaccionado al alza. Por eso les digo que considerar al tema japonés como una cosa exótica y que no nos afecta para nada es un grave error, porque realmente el carry trade que se hace con el yen japonés es el sitio de donde sale la financiación de muchos para estar invirtiendo en estas subidas constantes que estamos teniendo con la inteligencia artificial y valores de alta tecnología. Al final, la semana, como se han estado reconstituyendo esas posiciones de carry trade, han ayudado mucho, y los valores típicos que están llevando la voz cantante en toda la subida anterior, ni les cuento lo que han hecho esta semana. Miren el subidón de Nvidia. Nvidia, desde el lunes 5 de agosto, cuando tocó mínimos, lleva una subida del 37,83%. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Y su primo hermano, que es Supermicrocomputer, que también tiene mucho que decir sobre el tema, pese a sus malos resultados, al final más 33,06% en los últimos 7 días, en las últimas 7 jornadas. Esta es un poco la clave. McElligott ha publicado un paper en estos últimos días hablando de esta vuelta a nube de la volatilidad, que ha sido un poco la clave de todo, y dice que, bueno, que ha desordenado de una manera muy exagerada las posiciones de grandes hedge funds, de grandes operadores en los mercados de opciones, etcétera, que ha descuaningado absolutamente todo y que cree que si el mercado vuelve a la normalidad, que ya saben que dentro de nuestra hoja de ruta pues está previsto que, aparte de turbulencias que se puedan tener hasta septiembre así, la parte final del año puede que ya, no sé, debería ser positiva, pero ya para el año que viene peligro. Bueno, el caso es que McElligott dice que si todo vuelve a la normalidad a corto plazo, en los próximos 3 meses, es decir, estaríamos hablando hasta mediados de noviembre, entrarían 192.000 millones de dólares a la bolsa de grandes operadores que están volviendo a situarse con sus posiciones habituales y que ahora, debido a ese pico de volatilidad, pues habían deshecho posiciones. 192.000 millones de dólares en 3 meses. Ahí es nada. Al final, en la semana, el S&P 500 ha subido 3,9%, el Dow Jones ha subido el 2,9% y el Nasdaq ha subido el 5,3%. Hemos tenido la mejor semana, pues así como desde noviembre del año pasado o algo así. Todos estos picos brutales del VIX al final suelen ser, si se puede sujetar los nervios, pues suelen ser buenas ocasiones de compra, aunque es difícil, ¿no?, ver el punto exacto. Y este estudio que ha publicado durante la semana la web de Sentiment Trader, pues lo demuestra bastante a las claras, aunque le cuesta un poco. En promedio, una semana después de estas explosiones del VIX, pues en promedio, una semana después de sube 0,63, 2 semanas después el 1,15, un mes después 2,38, no se nota mucho. Claro, es que lo normal es que haya mucha afectación tras el pico. Ya lo he dicho antes, que se pasen bastantes semanas hasta que todo vuelve a la normalidad. Esta vez lo hemos hecho en 9 días, nada más, en muy pocos días. Pero lo normal es esto, que le cueste, el porcentaje de veces ganadoras pues no es muy alto, pero ya a partir de 3 meses se va regularizando todo, más 6,59 con un 73% de casos ganadores. Ya a los 6 meses ya sí que se ve el efecto claramente, más 13,21%, 83% de ganadores, y un año después, ahí sí que se ve 26,40% con 96% de casos ganadores. La anomalía está en que se ha saltado todo este tramo de aquí, que normalmente tras esos picos del VIX, pues te tienes que tirar un mes, 2 meses, 3 meses hasta que las cosas vuelven a lo normal. Esta vez vamos mucho más acelerados, pero desde luego que a un año vista estas locuras del VIX y las bajadas que provocan en bolsa pues suelen ser bastante favorables. Aquí vemos todas las subidas así de activos más importantes desde el mínimo que se tocó en el pánico del 5 de agosto
hasta el cierre de ayer, 16 de agosto. Hay algunos que se han quedado un poquillo atrás, Google más 5%, Microsoft más 9%, el propio SP500 más 9%, pero a partir de aquí fíjense qué barbaridad, el Nasdaq más 12%, Netflix, empezamos con los 7 magníficos, Netflix más 15%, otro de los 7 magníficos, Apple más 15%, Amazon más 17%, Meta más 17%, Tesla más 19%, el Bitcoin, que también tiene mucha correlación, el Bitcoin desde luego lo que ha demostrado es que como algunas personas decían que el Bitcoin era un valor refugio cuando la bolsa caía, no lo es. El Bitcoin es un activo que se ha correlacionado mucho con el riesgo y cuando la bolsa sufre normalmente tiende a sufrir y cuando la bolsa se recupera tiende a recuperarse. Se ha linkado mucho, se ha unido mucho a los activos de riesgo. Entonces, bueno, pues ha subido un 20% la recuperación. El Nikkei, que es el que montó el lío, ha subido un 22% y Nvidia, que ya lo acabamos de ver, pues ha ganado un 37%. Bien, pero el mercado se ha tranquilizado. ¿Por qué se ha tranquilizado? Bueno, en primer lugar porque el pico de volatilidad fue muy exagerado y un poco absurdo, seguramente. No era la cosa para tanto. O sea, sí era para tanto el deshacer posiciones del carry trade. Quiero decir que no era para tanto como para 65. A lo mejor el deshacer esas posiciones del carry trade sí era para tanto para 40, pero no para 65. No le quitemos importancia tampoco al tema, ¿no? Vuelvo a decir que ahí está la fuente de financiación de muchas cosas y al dólar yen siempre hay que echarle un ojo. Ya han visto que el mercado, mientras sea que el dólar yen sube, está encantado de la vida. Pero cuando el dólar contra el yen baja demasiado, empiezan los nervios, empiezan las historias de deshacer posiciones y ni les cuento la extrema sensibilidad que tiene el mercado a cualquier cosa que el Banco Central de Japón pueda hacer con los tipos de interés. Ese afán suyo por endurecerlos reciente, pues también ha influido muchísimo en este pánico, ¿no? ¿Pero por qué se ha tranquilizado el mercado? Pues el mercado se ha tranquilizado por dos motivos. Y los dos son macroeconómicos. El mercado está volviendo a sus orígenes, ha dejado de descontar los datos macro al revés, es decir, si los datos macro eran malos, maravilloso, porque eso significaba que la Reserva Federal iba a bajar más los tipos de interés, eso ya no funciona así. El mercado da por hecho que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés y prefiere que los baje un poco menos, pero que no haya recesión. Lo que quiere es que la inflación esté controlada y que se dé un aterrizaje suave y que la bajada de tipos de la Reserva Federal sea más pausada, bien, pero el mercado ahora mismo teme más que un nublado en Sevilla en Semana Santa a el que venga una recesión. Y cada vez que huele que puede haber problemas se cae y mucho, y cada vez que ve lo contrario sube. Entonces, desde el punto de vista de la inflación, pues tranquilidad total, porque hemos tenido un dato de, ahora les diré este gráfico que es, hemos tenido un dato de IPC, bueno, a mí me pareció un dato bueno. Siempre hay gente que empieza, pero si ahora le quito no sé qué y le pongo no sé qué, vale, el dato fue bueno, las métricas a 3 meses estaban ya en objetivo y de ahí se ha deducido, como ya sabemos el dato de precios de producción, que también hemos conocido esta semana, y el dato de IPC, pues ya podemos deducir que el PCE, que es la verdadera medida de inflación que la Reserva Federal tiene en cuenta, pues ya podemos deducir que va a ser un dato bueno. Un dato bueno. Y es más, la métrica de 3 meses del PCE va a estar ampliamente por debajo de los objetivos. Ampliamente. O sea que por parte de la inflación podemos estar tranquilos. Y el grado de influencia que tiene la inflación sobre la bolsa es extraordinario. Y aquí viene este gráfico de Sentiment Trader que tenemos delante. Vamos a ver, esto es el crecimiento de $1. El crecimiento de $1 invertido en el Dow Jones de industriales si la interanual del IPC está por debajo del 4% y por encima del menos 3%. Ya un IPC por debajo del menos 3% sería un caso de deflación grave, pero sobre todo está por debajo del 4%. Miren lo que hace el Dow Jones. ¿Qué les parece?
crecimiento de $1 invertido en el Dow Jones de industriales si el IPC se mueve por encima del 4. Ni una perra. Se habría perdido dinero. Se habría perdido dinero. Esto está en escala logarítmica porque esto está calculado desde antes del crash del 29. Son muchísimos años. No me digan que no es impactante este gráfico. Es para imprimirlo y pegarlo en el corcho de la pared, donde tenemos las cosas importantes. La inflación es el factor que más influye al mercado. La inflación mata a la bolsa. Por encima del 4. Por debajo del 4, el mercado es feliz. Y estamos muy por debajo del 4, y no solo es que estemos por debajo del 4, sino que estamos acercándonos al objetivo del 2. Que bueno, pues es un objetivo que los bancos centrales usan habitualmente, que yo no termino de ver por qué tiene que ser el 2 si no puede ser el 3 o el 1,5, no sé. Pero bueno, es lo que se hace habitualmente. Pero qué importante es este gráfico. Entonces, no exageremos. Importa poco que esté un poco por encima de ese 2 que tienen ellos obsesivo. Eso al mercado le importa un bledo. El mercado, todo lo que sea estar por debajo del 4, miren cómo reacciona. Si es que además, casi no hay drawdown. Solo el crash del 29. Solo hubo drawdown en el crash del 29. El resto del tiempo, estando invertido en el Dow Jones, solamente cuando el IPC está por debajo del 4, habríamos estado ganando. Y no, hombre, siempre hay drawdown, ¿no? Y siempre hay bajadas, y esto es así. No hay ningún método infalible. Pero es que fíjense. Entonces, este tema, olvídenlo. Ya sé que vende mucho poner un vídeo con un titular, como no sé cómo lo llaman esto ahora, el clickbait creo que se llama, el clickbait o algo así creo que se llama, algo así. Bueno, el inglés no es lo mío, ya lo saben, pero ustedes me han entendido. Eso está súper de moda, ¿no? Pongo, madre mía, que el IPC no llega al objetivo del 2 hasta dentro de 2 años y esto se va a desplomar de una manera. No. Al mercado eso le da igual. El mercado se mueve con cifras mucho más amplias, como están viendo en este gráfico. El mercado solo se asusta si ve que el IPC se está poniendo, digamos que con unas cifras que hace daño, como pasó en el 2022, por ejemplo, con esos IPC tan altos, después de todo lo que pasó con el COVID y demás. Entonces, el hecho de que estemos teniendo estos datos de IPC benignos nos tiene que tranquilizar. Y además recuerden que al final el IPC está muy distorsionado. Hoy tengo menos gráficos de apoyo porque es que ya les digo que tengo una falta de papers, pero bueno, da igual. Si recuerdan, el shelter que solo vimos la semana pasada, es decir, los alquileres que calculan para el dato de IPC, van a bajar por una cuestión matemática en los próximos meses y aún van a calmar más el IPC. Y vuelvo a repetir, sé que vende mucho hacer un análisis que publique el Wall Street Journal o el Financial Times diciendo que sí, pero yo he calculado que teniendo en cuenta que han subido las tarifas de taxi en Singapur y que el precio de las chuches en los kioscos han subido el 30% y el precio de los huevos ecológicos camperos de la granja de San Ildefonso de no sé dónde, vamos a tener un repunte del 0,5. Eso al mercado le importa un bledo. No sé si me estoy explicando y si queda clara la idea. Pues eso. Entonces, esta semana pues ha tranquilizado mucho el mercado el ver que la inflación está tranquila. La segunda clave macroeconómica de la semana, que influyó también mucho en el mercado, bueno, lo del IPC fue espectacular. Lo del IPC no, lo de la inflación fue espectacular, porque la mayor subida semanal la tuvimos el día que se dio el índice de precios a la producción. El índice de precios a la producción no es un dato que mueva tanto como el IPC ni de lejos, pero como se publicó y fue benigno, el mercado ya se disparó al alza ese día y luego al día siguiente salió el IPC. Pero porque hay mucha sensibilidad a que la inflación esté controlada y que según la teoría del mercado el aterrizaje sea suave. Entonces, la segunda pata macroeconómica en la que se basó toda esta creencia fue la pata del dato de ventas al por menor, aparte de otros datos macro menores que hubo por ahí.
Pero por ir un poco al grano, el dato de ventas al por menor es muy importante. Al final no podemos olvidar que prácticamente el 70% del dato de Producto Interior Bruto en Estados Unidos pues viene del consumo, viene del gasto del consumidor. Entonces el mercado se encontró con que el dato de ventas al por menor quedó muy por encima de lo esperado, más 1% cuando se esperaba más 0,4%, y si le quitamos coches, que distorsionaron mucho, que prácticamente 2/3 de esas ventas al por menor eran coches, si quitamos eso, tenía una subida al 0,4% cuando se esperaba un 0,1%. Como además ese mismo día Walmart, que como saben es la cadena comercial de consumo básico y no tan básico, pero también de consumo básico más importante de Estados Unidos, es un gigante, es gigantesco. Como Walmart también dio buenas previsiones y dijo que el consumidor veía al consumidor fuerte, claro, Walmart sabe mucho de cómo está el consumidor, porque su negocio básico es el consumo base, ¿no? El consumo normal. Entonces, claro, Walmart diciendo que el consumidor está bien y un dato de ventas al por menor que no es el que usa el Producto Interior Bruto para calcular el gasto del consumidor, pero claro, te da una pista muy buena, sobre todo si le quitas la distorsión de los coches, de cómo está la cosa. Pero el mercado se quedó ahí, ¿vale? El mercado se queda ahí y ya no sigue. Cuando profundizamos un poco más que el mercado y nos fijamos en las ventas al por menor reales, ya saben que la palabra real, cuando se usa en economía, significa que se ha ajustado por inflación. Entonces, claro, las nominales están ahí, no están al nivel habitual, están por debajo, pero la real está aún en negativo. Es decir, que si ajustamos por inflación, las ventas al por menor siguen bastante flojas. Este es un dato al que la inflación le puede distorsionar un poco más de la cuenta. Entonces, a ver, es un dato que al mercado le tranquilizó, pero por ortodoxia pura, este dato a mí no me demuestra que no haya posibilidades de recesión el año que viene. No es una cosa segura, pero desde luego que no es definitivo. Además, podría estar sacando montones de datos que no están tan claros tampoco. No, es evidente que los datos no muestran que esa recesión sea inminente, pero no la descarta uno, aunque el mercado se lo tomó por el lado bueno y no le dio más vueltas. Por ejemplo, este dato también se ha publicado esta semana. Las condiciones de compra de los consumidores de la Universidad de Michigan. Condiciones de compra para casas, que sería la línea naranja. Condiciones de compra para bienes duraderos. Un bien duradero se considera pues un bien que tiene una vida útil superior a 2-3 años, por ejemplo. Pues una camisa no, puede que dure más de 2-3 años, pero no es seguro. Pero una televisión, por ejemplo, eso se considera un bien duradero. Una televisión o un ordenador, cosas así, ¿no? Y vehículos, que sería la línea azul. Como pueden ver, no deben andar las cosas tan bien para los consumidores. Al final es que esos tipos de interés tan altos como los que tenemos ahora, eso es una lacra que parece que no, pero eso hace mucho daño a todo el mundo. Fíjense qué curioso que el consumidor considera que las condiciones para comprar una vivienda en este momento en Estados Unidos son las peores desde que se da este cálculo. Y este cálculo se da desde 1980. O sea, desde 1980 los consumidores opinan que nunca tuvieron peores condiciones para comprarse una casa. Pero tampoco tuvieron nunca peores condiciones desde el 80 para comprar un bien duradero o para comprar un vehículo. Es decir, que el consumidor considera que se está mal para consumir, que hay problemas para el consumo ya de un cierto nivel. Estamos hablando no de comprarse la bolsa de patatas para comer, sino de casas, duraderos, vehículos. Valores altos, explica aquí, indican peores tiempos para comprar según la opinión de los consumidores. Esto es una encuesta y no es un dato exacto. Por lo tanto, a nivel de macroeconomía, aunque hay que darle algunos matices, como acabamos de ver, bueno, pues el mercado le ha favorecido mucho lo que ha pasado durante la semana
y ha sido aprovechado pues para poder subir. Por un lado, inflación en calma y por otro lado, menores posibilidades de que pudiéramos tener peligro de recesión, ¿no? Todo esto pues ha llevado, ahora hablaré de este gráfico, pero mientras tengo que terminar, esto nos ha llevado a que las posibilidades de bajadas de tipos en septiembre hayan tenido un giro radical. En el pánico del 5 de agosto, si recuerdan, se llegó a descontar una bajada de 50 puntos básicos entre reuniones, es decir, en una reunión extraordinaria. Luego, cuando se calmó un poco la cosa, se descontaba prácticamente al 80-90% una bajada de 50 puntos básicos en septiembre. Ahora mismo se descuenta una bajada de 25 puntos básicos en septiembre con unas posibilidades del 75% y tan solo un 23% de posibilidades de una bajada de 50 puntos básicos en septiembre. La clave la vamos a tener la semana que viene con la reunión de Jackson Hole. Esta es una reunión un tanto folclórica que hacen ahí en las montañas, ahí en plan campestre y todas estas cosas, donde tradicionalmente todos los años la Reserva Federal tiende a dar buenas pistas sobre lo que van a hacer en política monetaria. Habitualmente lo han hecho. Es una reunión muy para hablar de cosas en serio. Entonces, vamos a ver qué sucede. Esto pasará el viernes de la semana que viene, que será la cita más importante de esta semana. Y lo que el mercado espera pues es que Powell siga dejando de par en par la puerta abierta a una bajada de 25 puntos básicos en septiembre y que diga que dependerá de los datos pues que tomen un rumbo más fuerte o lo que sea. En cualquier caso, vuelvo a repetir que me parece una barbaridad que estén tomando decisiones de política monetaria en base a los datos que se acaban de publicar. Eso sí, detrás de la curva completamente, cuando la Reserva Federal lo que tiene que hacer es ir delante de la curva y no detrás. También desde un punto de vista macroeconómico, pues esta semana hemos terminado con los últimos flecos de la campaña de resultados y ya este es el gráfico que tenemos delante. Y bueno, pues los 7 magníficos han dado buenos resultados, que es lo que más le interesa al mercado ahora mismo. Aquí tenemos el final ya de la campaña de publicación, un crecimiento del 8,3% de los beneficios de las compañías del S&P 500, distorsionado al alza por los resultados de los 7 magníficos que han sido buenos. Si quitamos a los 7 magníficos, pues el crecimiento de los resultados ha sido de un 4,6, que tampoco está nada mal. Es decir, que los 7 magníficos los han dado buenos, mejores que el resto, pero el resto tampoco ha sido una mala campaña, con un más 4,6, pues está bastante bien. O sea que por este aspecto también hemos tenido pues cuestiones positivas desde un punto de vista macroeconómico. Y al final, pues entre unas cosas y otras, sigue pareciendo que la hipótesis que defendíamos la semana pasada, pues que de aquí a finales de año vayamos a ver precios más altos del S&P 500, pues parece bastante realista. Siempre que no haya grandes giros en los datos macroeconómicos. A partir de ahora el mercado va a estar muy atento y va a descontar los datos como se han descontado toda la vida. Si salen malos, bajará, y si salen buenos, subirá, porque el mercado lo que quiere es inflación controlada, pero dentro de un ámbito de aterrizaje suave. Que eso sea real o no, ahí ya, amigos míos, no lo sé. Precisamente, hablando de aterrizajes suaves y historias de estas, esta semana publicó Hartnett la famosa encuesta que hace todos los meses entre los grandes gestores de fondos de inversión, que no me había dado tiempo a repasarla durante la semana, la vamos a repasar hoy, y donde se ve muy claramente qué es lo que piensa la mano fuerte sobre todo, ¿no? Y ahí vamos a ver lo que piensan sobre el aterrizaje suave. Bueno, no les hago esperar, ahí lo tienen. 76% piensan que va a haber aterrizaje suave. Yo no creo que sean tantas las posibilidades, pero bueno, es lo que piensan los grandes gestores y no pequeños, ¿eh? Esta encuesta la han contestado 189 grandes gestores con un total de 508.000 millones de dólares bajo gestión. O sea que no son precisamente unos niños que estén jugando a las casitas con el mercado. 76% cree que habrá aterrizaje suave, tan solo un 8% que no habrá aterrizaje,
y solamente un 13% que habrá aterrizaje duro. Bueno, los resultados generales de la encuesta son los siguientes. El nivel de caja sube de 4,1 a 4,3. Nivel de caja sube de 4,1 a 4,3. Ahí lo tenemos. Los niveles excesivamente bajos de caja que hemos estado viendo recientemente, muy bueno para el mercado no es, porque lo que nos indica es que están con casi todo el dinero puesto encima de la mesa, ¿no? Por ley de sentimiento contrario, eso no suele ser bueno. O sea que esta subida al 4,1 a 4,3 es buena para el mercado. Los inversores, estos grandes gestores, sobreponderan a la bolsa a la baja, de un 51% a tan solo 31%. Parece que algo afectados por lo que ha pasado recientemente. El optimismo sobre el gasto CAPEX baja a mínimos de 9 meses, pero como acabamos de ver, son muy optimistas sobre el soft landing, es decir, sobre el aterrizaje suave. 60% esperan 4 bajadas de tipos o más en los próximos 12 meses. Las expectativas sobre el crecimiento global, cuidado con esto, bajan fuertemente. O sea, es curioso, ¿no? Pero por otro lado hablan del soft landing, están sorbiendo y soplando las dos cosas a la vez. Pero fíjense las expectativas sobre el crecimiento. Es este gráfico de aquí. La línea azul oscura es su perspectiva sobre el crecimiento global. Si es una expectativa alta, está por arriba. Si es una expectativa baja, está por abajo. Y en azul está el SP500. Claro, como esta gente es muy influyente, esta gente maneja mucho dinero, como pueden ver, históricamente hay mucha correlación entre su nivel de optimismo y lo que termina haciendo el SP500 a corto plazo. Entonces, como ven, primero ellos pasan a optimistas tras el crash del 2008 y al cabo de un tiempo, de casi un año, el SP500 les sigue. O aquí en el 22 pasan a pesimistas y el SP500 con algo de retraso les sigue. Claro, el problema está en que están pasando a pesimistas. A pesar de esa historia del aterrizaje suave, están pasando muy a pesimistas. Y esto no es nada bueno para las perspectivas de aquí a dentro de unos meses para el SP500. Esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿de acuerdo? El 55% dicen que la política monetaria es demasiado restrictiva, lo cual es el mayor nivel de quejarse de política monetaria restrictiva desde el año 2008. Nada menos, 93% predicen bajadas de tipos a corto plazo. El trade más concurrido opinan que es estar largos de los 7 magníficos, para variar. Qué novedad, ¿no? No tenemos ahí muchas novedades que digamos. Lo que más me importa a mí siempre, ¿cuáles son los riesgos que ellos consideran que podrían generar un riesgo de cola? Es decir, una caída de varias desviaciones estándar, pongamos, se refieren a la cola gaussiana de la izquierda, de una campana gaussiana, pongamos caídas de un 20% o más. Bueno, pues miren cómo ha cambiado esto. Ha cambiado mucho. Ahora consideran que el riesgo de cola más grande es una recesión en Estados Unidos. Tomen nota. Recuerdan que es de lo que hemos estado hablando en la primera parte del vídeo, que el mercado ahora se ha obsesionado con esto, que si hay recesión, si ven datos macro que indiquen que puede haber recesión, se pegan unas caídas la bolsa inmediata, y al revés, cuando sale un dato macro que pueda indicar que la recesión es menos peligrosa, las subidas son importantes. Pues miren cómo han cambiado. En la encuesta del mes pasado había muchísimo menos, ni la mitad de lo que hay ahora, que temen a la recesión. 39% creen que la puede liar el hecho de que apareciera una recesión. Y en segundo lugar, el riesgo geopolítico. 25%. ¿Qué es ese riesgo geopolítico? Ese riesgo geopolítico está muy claro. Es temor a que se compliquen más las cosas en Oriente Medio, que Irán ataque a Israel, que Israel le ataque a su vez y que se monte una de mucho cuidado. Eso durante la semana ha sido un temor,
pero de momento el tema está aparcado porque parece que Irán ha dicho que si se llegara a un acuerdo de alto el fuego en la banda de Gaza, no atacarían. Y los últimos comentarios que se recibieron el viernes era que esas posibilidades de acuerdo pues existían, que se había dejado la continuación de las reuniones para la semana que viene. 2. Riesgo geopolítico en la guerra Ucrania-Rusia. Después de la invasión de los rusos han pasado muchas cosas, pero ahora está pasando algo que no había sucedido antes, y es que Ucrania está entrando en territorio ruso. Eso hace temer a los operadores que el conflicto pudiera entrar en otra dimensión. Y 3, el riesgo geopolítico siempre permanente de que China pues pudiera atacar a Taiwán y se montara un lío de mucha envergadura. Recuerden que si China ataca a Taiwán, en Taiwán está la fábrica del mundo que más semiconductores produce, y que eso podría provocar un colapso en el mercado de semiconductores a nivel mundial, aparte del drama humano que conllevaría, como todas las guerras. Bueno, pues estos son los riesgos de cola. En tercer lugar, miren cómo ha bajado esto, una alta inflación. Ya tan solo un 12% temen a que una alta inflación pueda provocar un riesgo de cola, porque es que está convencido todo el mundo de que la inflación no va a dar problemas. Por lo tanto, creo que aquí tenemos un reflejo muy claro de lo que piensa la mano fuerte y debemos actuar en consecuencia. Repito, estos no son un colectivo que se pueda usar como sentimiento contrario, más bien esto es un colectivo que son los que fuerzan las tendencias. Interesante también esta estadística, el 63% piensan que el yen japonés está infravalorado. Yo también lo pienso, que está infravalorado. La asignación de activos de Estados Unidos contra japoneses está en el nivel más alto de los últimos 3 años. También un dato curioso, ya saben que aquí el tema del carry trade siempre está encima de la mesa. Y aquí están las operaciones más concurridas según ellos. Estar largos de los 7 magníficos tiene mayoría absoluta. Estar cortos de la bolsa china sería la segunda operación más concurrida con un 15%, y estar corto del yen japonés la tercera operación más concurrida con un 12%. El gráfico clave de todas las semanas, ya saben que no le quito ojo a este tema, la liquidez. El SP500 es una función de la liquidez y sigue habiendo demasiado desfase. Esto puede ser un lastre en el corto plazo de nuevo en algún momento. No entra, no crece, no sube la liquidez lo suficiente como para justificar subidas tan grandes como las que acabamos de tener en los últimos días. De hecho, hasta ha bajado un poquito. Se mantiene lejos de los mínimos, pero no es suficiente. Hay mucho desfase y esto es peligroso. Demos un vistazo ahora al punto de vista cuantitativo de la mano de Spot Gamma. Tenemos que los 3 strike donde mayor gama concentrada hay, donde está el bacalao ahí, donde se cuece todo, es 5.500, 5.600 y curiosamente el 5.550. No suele ser habitual que los que están con pico de 50 sean los más importantes, pero en esta ocasión lo es. 5.550 es el punto más importante. 5.500 y 5.600 ya más lejos son puntos importantes. Y el SP500 Spot, pues ayer cerró en 5.554. Es decir, que estaría muy cerca de esta gigantesca zona de... Hay una acumulación, fíjense, el 5.000 redondo, qué pequeñito se ha quedado ya comparado con estos strike 5.500, 5.550, 5.600. Por cierto, que ojo también al 6.000, que va creciendo lentamente. Pero ahora el juego está aquí, está concentrado en esta zona. Entonces está más claro que el agua. Si la semana que viene el SP500 fuera capaz de situarse por encima del 5.550 en serio, cuantitativamente hablando, el peligro habría pasado por completo. Bueno, ya ha pasado. Está claro que se ha metido otra vez como alcista y demás, pero esto ya sería la confirmación. Y tiene muchas posibilidades de subida, porque ya saben que para las subidas se necesita que haya posiciones, para las bajadas es al revés. Todas estas posiciones que están situadas por aquí le podrían ayudar y llevarle tranquilamente a 5.700. Tranquilamente, podría ser.
pero tiene que romper este super nivel. Si no puede con él, mientras se mantenga por encima de 5.500, pues tampoco pasaría nada, porque ahí tiene una zona de soportes magnífica. Ya situarse por debajo del 5.500, ellos sitúan el punto de volatility trigger, es decir, el punto de activación, ¿no?, de la volatilidad en 5.495, evidentemente se ve a simple vista que eso sería bastante peligroso, porque ya los soportes que tiene por debajo son muy débiles. Toda la acción está concentrada aquí. Entre 5.500, 5.600, perder el 5.500 no sería nada bueno y se podrían complicar las cosas. Muchísima operativa, por cierto, dentro de las 0 DTE, mucha. Y desde un punto de vista técnico, pues todo ha cambiado muchísimo. La vuelta ha sido en V por completo. Indicador RSI, como ven, ya lleva tiempo que no está dando ya más histogramas rojos. Lo que pasa es que ha sido demasiado rápido, no le ha dado tiempo aún a entrar el RSI en sobrecompra, que es cuando se activan las señales verdes. Esto ha sido todo demasiado veloz, ¿no? Este tipo de movimientos tan rápidos le cuesta un poco seguirlos, pero bueno, para eso estamos los demás también. Rompió la media de 100 el viernes pasado, confirmó en el lunes, ha roto todo, ha roto la media de 100, ha roto el Kijun, la media 50 y sobre todo ha sobrepasado el retroceso de Fibonacci el 61,8% y por mucho de toda la caída anterior, por lo que los contadores de ondas ya no van a contar más ondas ahí. Se da este movimiento por un movimiento de conclusión o de cierre un poco del conteo de ondas hacia abajo. Una vez que se supera el 61,8%, el mercado respira y se relaja. Y la situación pues ha cambiado radicalmente. Como vemos, además, las bandas de Mogulev están abiertas, va a dar la resistencia muchísimo más arriba ahora también. Muy tranquilo todo. Primer soporte, media de 50 en 5.460 y segundo soporte a la altura del Kijun en 5.368. Y si lo miramos a más corto plazo, es que el mercado va muy rápido hoy en día, ya, sobre todo la bolsa, ¿no? Va muy rápido para los gráficos diarios, llegas muy tarde a todo. Por eso les comentaba al principio que ese sistema que estoy preparando para las instituciones a las que asesoramos está basado en gráficos de pocas horas, porque que si no llegas tarde a todo. Bueno, pues en el gráfico de 4 horas sí que está completamente alcista y el sistema del RSI aquí sí que lleva mucho tiempo advirtiéndonos de ya señal alcista, casi 100 puntos por debajo. El sistema, como ves, va más a corto aún, usa gráficos más cortos aún, de horas pero más cortos, está largo del 5.397, desde por aquí más o menos también. Bueno, todos estos gráficos horarios han dado ya cambio alcista, está por encima de la media de 200, intentó hacer un pullback, no ha pasado nada, el sistema indica compra por todos los sitios y poco más hay que decir. Se ha regularizado completamente la situación, tiene varias resistencias por encima, como es normal, de los máximos anteriores, pero esta vuelta en V, digamos que ha, técnicamente hablando y cuantitativamente hablando, pues ha zanjado un poco el tema. ¿Que puede haber más turbulencias? Puede haber, claro. Ahora tenemos una estacionalidad complicada durante mes y medio. Hasta finales de septiembre la estacionalidad no es muy favorable. Tampoco se puede descartar que tras este tirón pues tenga algunas turbulencias o se meta en lateral, no sabemos. Pero ahora mismo, con los gráficos delante, situación regularizada. Otro protagonista de la semana ha sido el oro. Ayer cerró con una subida muy importante, el 1,82. Y en el último cambio tocó 2.537, con un máximo del día 2.548, máximo histórico en el máximo y máximo histórico de precios de cierres. El oro parece que, sin llamar mucho la atención, está actuando a la chita callando como valor refugio de todos los disparates, horrores y barbaridades que se está haciendo con la moneda fiduciaria. Una moneda fiduciaria que parece que nos está condenando, a lo mejor a nosotros no, pero sí a nuestros hijos o nuestros nietos, a algún desastre de proporciones siderales. Y el oro está haciendo su papel ante todos estos disparates. Yo ya saben mi opinión. Para mí
Mi decisión fue clara. La moneda menos fiduciaria de todas para mí es el franco suizo y es la única que acepto. No me gusta el dólar, no me gusta el euro y no quiero ver al yen japonés ni en pintura. No sé si queda clara la idea. No quiero verlo ni en pintura, porque el dólar y el euro son muy fiduciarias, muy basadas en la fe, pero el yen japonés yo creo que está basado ya en una fe imposible de mantener. Para mí, el franco suizo a largo plazo es un buen refugio, y el oro también, y otras cosas, y otros activos, ¿no? Pero ojo con la moneda fiduciaria, ojo con este mundo loco en el que nos estamos metiendo. Esto ya veremos hasta cuándo es sostenible. Venga la deuda, venga la deuda, venga la deuda. Aquí no pasa nada, yo me endeudo, todo el mundo me compra mi deuda y aquí no pasa nada. El helicóptero, este famoso de Bernanke, tirando el dinero por el aire, y las impresoras de billetes que no paran. Pues ¿qué quieren que les diga? Al final en el mundo este tipo de cosas siempre acaban mal. Lo que pasa es que, claro, es tal la que se liaría como esto acabe mal, que todos los gobiernos del mundo ya se ocupan, y todas las, vamos a llamarlo, digamos que estamos un poco en manos de los disparates que está cometiendo esa plutocracia que domina a los gobiernos mundiales, ¿no? Yo no estoy nada tranquilo, esto es un disparate, y si yo en mi economía doméstica me endeudo demasiado, acabo muy mal, eso seguro. Si los gobiernos se endeudan demasiado, también vamos a acabar mal. Lo que pasa es que ellos tienen más armas para diferir, para seguir. No sé si ustedes se acuerdan, yo sí que me acuerdo, los que sean de mi edad o algo más jóvenes, quizás se acuerden que en España se dio mucho una forma de endeudamiento empresarial fraudulento que se llamaba las letras pelota. Una pelota de letras, de cambio. Una empresa de zapatos, yo esto lo he visto cuando trabajaba en el banco, que trabajaba en zona de zapatera, tomaban la lista telefónica y empezaban a emitir letras de cambio contra los que aparecían en la guía telefónica, que no los conocían de nada, como si fueran clientes suyos. Y eso lo llevaban al banco y lo descontaban. Y entonces ese dinero lo invertían en la fábrica, se hacía una pelota y de deudas. Pues eso es lo mismo que están haciendo los gobiernos. Y a mí que no me cuenten historias. Eso es inadmisible e inasumible. Y el hecho de que no estalle no significa que no sea inadmisible e inasumible. Así que cada uno sabrá sus cuentas, y sobre todo si estamos pensando en nuestros hijos, deberíamos tomar medidas al respecto. Porque si no, vamos a condenar a nuestros hijos a que lo pasen muy mal, por culpa de la locura inmoral, completamente inmoral, en la que ha entrado esta plutocracia que domina los gobiernos mundiales. Y ahí lo dejo, que no me quiero lanzar. Ya saben lo que pienso de la clase política mundial, y no pienso nada bueno. Vámonos a ver el paper de Hartnett, ¿qué nos dice esta semana? Bueno, vamos a ver qué nos dice Hartnett con estos títulos que pone siempre un tanto curiosos. Luego al final descubres, ¿no?, por qué pone el título, así de repente, en su último paper del 15 de agosto, es decir, el jueves por la tarde. Y está como yo, aquí al pie del cañón, no se va de vacaciones. Primer tema, su indicador Bullenberg, que ya saben que lo estamos usando siempre como advertencia. Si esto llega por encima de 7, la indicación es salir corriendo lo más rápidamente posible, como esos dibujos animados, ¿no?, que van corriendo hasta que llegan al precipicio y siguen corriendo por el precipicio. 6,1. De momento no llega a la zona de peligro. 6,1 desde el 6,3 anterior. Primera cosa importante. Ya voy viendo el título. Los humanos aman la diversidad. Pues, o diversificar. Bien, vamos a entrar en materia, y lo que sea espesito lo traducimos con el ChatGPT como siempre para no meter la pata. Bien, pues la primera en la frente. Muy espesito este primer párrafo, prefiero traducirlo con el ChatGPT porque tengo algunas dudillas en la traducción. Todo esto de aquí. Vamos al ChatGPT. Dice el chat: historia de la semana. Brotes verdes. Admiraciones. Brotes verdes. Ya estamos con los brotes verdes. Aumento en la actividad de refinanciación hipotecaria más 34% en la semana. Realmente sí, eso sí que es muy importante. Aumento en la actividad de refinanciación hipotecaria del 34%. Recuerden que refinanciar hipotecas es, pues, que tú ya tienes una hipoteca, por ejemplo, en Estados Unidos, y pides una segunda hipoteca, pues porque te quieres comprar
yo qué sé, un coche, una segunda vivienda, una reforma de tu hogar, yo qué sé, 1000 cosas, ¿no? Más 34%. De lo segundo que habla, yo llamé la atención en los vídeos diarios porque me pareció un dato muy importante, la encuesta NFIB, que es una empresa que se hace sobre los pequeños negocios, no lo dice él, pues lo digo yo, sobre los pequeños negocios de Estados Unidos. Bueno, sí que lo pone, pequeñas empresas. Es el nivel más optimista de los pequeños negocios de Estados Unidos desde febrero del 2022. ¿Qué interpretación le da Hartnett a estos datos importantes, no muy conocidos del público, pero importantes y que están ahí? Pues cree que son los primeros signos de que la caída en los rendimientos, no los tipos de interés de la Reserva Federal, sino se refiere a los rendimientos de la realidad, los bonos que están subiendo y que están bajando rentabilidad, los tipos reales que maneja la economía, no los de la Reserva Federal. Bien, pues dice que los primeros signos de que están empezando a bajar los rendimientos está impulsando el optimismo. Pero una cosa es el optimismo, y aclara, pero aún no hay una mejora en la actividad hipotecaria de compras y en los planes de las pequeñas empresas para inversiones de capital y empleo siguen siendo muy débiles. Ambos deben mejorar para señalar recortes de tasas por parte de la Reserva Federal igual a aterrizaje suave. Es decir, que lo que pretende decir es que se ven algunos indicios, pero que no están basados en cosas aún demasiado sólidas ni de lejos. Luego en el siguiente párrafo pues habla de la venta o del deshacer posiciones del carry trade que hemos visto. Dice que los inversores creen que con todo este jaleo que se ha montado recientemente, la política monetaria está al nivel más restrictivo desde octubre del 2008 y que, bueno, pues este tipo de situaciones en los últimos 25 años pues han provocado eventos asociados con la liquidez, con el desapalancamiento, como el pinchazo de la burbuja.com, como el lío de Enron, como el lío de la subprime, Lehman, COVID, y que todo esto normalmente, que es lo importante del párrafo, ha sido seguido por bonos fuertes durante los siguientes 6 meses. Lo vemos en la tabla 1, que está aquí. Cuando ha habido líos de esta índole, pues los bonos han tendido a hacerlo bien en los siguientes 6 meses. Las bolsas no tanto, el dólar no tanto, pero los bonos sí, que es la idea. Ya saben que está recomendando comprar bonos desde hace tiempo. Ahora hablamos de la locura de la moneda fiduciaria, que Hartnett ya sabe que piensa como yo, aunque no lo puede decir porque él es políticamente más correcto debido al cargo que ocupa, evidentemente, y lo tienen. Es el jefe de estrategia de inversión de Bank of America, nada menos. Bueno, pues la deuda de Estados Unidos ha vuelto a subir en lo que va de año por encima de $1 billón. ¿Somos conscientes de lo que estamos hablando? La deuda de Estados Unidos ha subido en lo que va de año y estamos aún a mediados de agosto $1 billón. ¿Pero a dónde vamos? Ya van por 35 billones de dólares, papelitos de colores, basados en la fe que todo el mundo tiene en Estados Unidos. Imagínense si a todos de repente se nos pasara la fe en Estados Unidos por cualquier cosa. No es una cosa fácil, pero imagínenlo. Y empezamos todos a vender los bonos americanos. ¿A dónde se va esta economía? En fin, el pago de los intereses por esa deuda ya asciende a 900.000 millones de dólares en los últimos 12 meses. Eso es una locura. Eso es el 13,4% de todo el gasto del gobierno. Una barbaridad. Y cree que va a subir, por el camino que llevamos, a 1,4 billones de dólares de pagos de intereses para julio del 2025. El anualizado. 1,4 billones de dólares. Como no le eche la Reserva Federal una manita al gobierno bajando los tipos de interés, esto es insostenible incluso para los Estados Unidos de Norteamérica, que no deja de ser la primera potencia mundial con mucha diferencia. Incluso si la Reserva Federal bajara 200 puntos básicos los tipos de interés, vamos, que bajara del 5 y pico que están ahora al 3 y pico, seguirían pagando 1,2 billones de dólares cada 12 meses por la deuda. Y eso es una barbaridad. Bueno, ya me he cansado de traducir, vamos a pasar el siguiente párrafo al ChatGPT, que estoy agotado ya.
Bien, nos dice el ChatGPT, la gran imagen. En los últimos 15 años ha habido 5 billones de entradas en fondos globales de renta variable pasiva. No está mal, ¿eh? 5 billones de dólares en fondos de renta variable pasiva frente a tan solo, bueno, es una cantidad muy respetable también, 2,5 billones de reembolsos de fondos activos. Dice, buenas noticias para los humanos. La semana pasada se registró la menor salida de fondos activos desde septiembre del 2023. Y comenta que los flujos hacia fondos activos, que es lo que está pasando ahora, está entrando dinero ahí, están fuertemente correlacionados con la dispersión de precios de las acciones. Es decir, el tanto por ciento de las acciones que están cotizando por encima de la media móvil de 200. El aumento de la dispersión significa flujos hacia fondos de renta variable. Tiene lógica, ¿no? Si hay mucha dispersión, es decir, unos valores suben, otros no, unos bajan, otros suben, pues ahí tiene más valor la gestión activa que la pasiva. En cuanto a flujos de entrada-salida, 27.500 millones de dólares entran en cash, tremendo, muchísimo dinero. 11.500 millones de dólares han entrado en bolsa, después de esta subida era de esperar. Llevan 17 semanas consecutivas entrando flujos positivos en bolsa. En bonos también ha entrado bastante dinero, 6.400 millones de dólares. Y en oro ha entrado poca cosa, pero es que este mercado es mucho más pequeño, 400 millones de dólares. Mientras que en criptomonedas pues también ha entrado dinero, que dado su tamaño pues tampoco es una cantidad despreciable, 200 millones de dólares. Ojo a la deuda emergente. Tiene la mayor salida de dinero desde mayo del 2024. Los productos que invierten en préstamos bancarios no van nada bien. Tercera semana de salidas. Y Europa tiene la primera semana de entradas desde mayo del 2024. O sea que, en fin, continúa el flujo de entrada en tecnología, 7 semanas consecutivas entrando dinero ahí. Y poco más, esta semana no se moja. Ha dado un poco mapa de mercado y tal, pero no se ha mojado tanto como la semana pasada, que ahí sí que se mojó y nos dio muchísimas pistas. Este gráfico es muy interesante, es el gráfico de lo que comentaba antes, las proyecciones de lo que va a pagar el gobierno de Estados Unidos por la deuda que tiene emitida. Incluso, aunque baje 200 puntos básicos la Reserva Federal, sería esta, en amarillo, sigue siendo una barbaridad, pero si no tocara tipo la Reserva Federal es inasumible. 1,4 billones acumulados en 12 meses, a ver quién es el que apechuga con eso. Bueno, sí, claro, emitiendo más deuda, yala, y que siga la fiesta, patada hacia adelante, ¿no? Pues nada más. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una semana más. Recuerden, es muy importante que no me deben hacer demasiado caso, que yo solo les doy mis opiniones personales, las recomendaciones está terminantemente prohibido. Y además es que no tengo esa intención. Yo me equivoco muchísimo, no lo olviden, muchísimo. Ustedes atrapen las cosas interesantes que pueda haber dicho, pero incorpórenlas a su análisis, al suyo propio, que es el único que vale. No se fíen ni de mí ni de nadie. Tienen que hacer ustedes su propio análisis. El mercado es muy difícil y hay que ser muy humildes porque el mercado te puede dar la vuelta cuanto menos te lo esperes. Y el mercado siempre tiene razón, es como en las tiendas, el cliente siempre tiene razón, pues aquí el mercado siempre la tiene. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y a nivel de vídeos, pues les emplazo mañana domingo al pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos, que espero que sea interesante este vídeo que les voy haciendo los domingos. Al menos lo intento. Que pasen muy buen fin de semana y los futboleros como yo, que se preparen, que viene la Liga de nuevo. Vamos allá. Hasta pronto. Gracias.